buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras de hoy lunes 21 de octubre de 2019. Ya oficialmente ya estamos, acabado el invierno, pero bueno, todavía medio llueve por ahí, una onda tropical allí. Anoche llovió fuerte en Chinandega. Son las 6:30. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Son las 6:35 de la mañana. Ayer domingo se inauguró el 25 Festival de Danza Contemporánea en el Teatro Nacional Rubén Darío. Y en esta oportunidad ha sido dedicado a la compañera Scarlett Cuadra Waters, quien fue una entusiasta, simpatizante de la danza contemporánea. Bueno, y también la bailó una gran amiga de Gloria Bacon, que es la directora de este festival. Saludos a Gloria y a todos y todas los bailarines de danza contemporánea por el éxito del festival. Terrible ese incendio ayer en León, ¿eh? Me pregunto ¿cómo es posible que los dueños de los negocios no entrenen a su personal? Porque dicen que lo que ocurrió fue que en la cocina del bar donde empezó todo, bar-restaurante, lo habían alquilado para un bautizo. Entonces estaban haciendo de esas carnes que le ponen fuego encima de la carne para hacer un cocimiento especial. Se disparó la llama, alcanzó el cielo raso y te llamaba. Entonces yo me pregunto, ¿estaba el personal de cocina o los meseros entrenados mínimamente para una emergencia como esta? Pues porque con un extinguidor rápidamente podrían haber sofocado las llamas, pero no sé si fue pánico o es que no estaban entrenados o es que no habían extinguidores, pero el caso es que más bien los cocineros, las cocineras y los meseros salieron en carrera, le avisaron a los clientes, todo el mundo se fue y el incendio se propagó. 2 viviendas, 6 negocios. Menos mal que nadie salió lesionado. Sí hubo bomberos con síntomas de asfixia. Si no ha sido por los bomberos, estaría todavía ese incendio, ¿eh? Porque fue una labor titánica durante más de 3 horas entre bomberos de León y bomberos de Chinandega. Pero se quema, no solamente es el valor comercial, económico de los bienes, inmuebles y de las cosas que estaban adentro, la pérdida de empleo también, y pérdida de riqueza que se genera, sino el patrimonio histórico. Eso es parte del casco antiguo de León. Creo que estaba leyendo a Roger Gurdián, el alcalde de la ciudad, que decía que hay una de esas casas, o varias de esas casas tenían más de 100 años de antigüedad. Y según el comandante Ramón Landero, que es el jefe nacional de los bomberos, el problema es que todo era de madera, cielo raso, techo, las paredes de taquezal, no había paredes naturales que llegaran hasta el techo y que detuvieran el fuego. Entonces eso fue un desastre. Pero quedan muchas lecciones ahí. El personal, o sea, ese requisito para obtener la licencia, el personal de tu negocio debe estar entrenado para apagar incendios. Requisito. Creo yo, pues. Muy triste, sí. Y una impotencia que te da. Y todo el mundo es damnificado, los empleados, los dueños, empezando por el dueño de la calle, así se llama el bar donde comenzó todo, pues, o la familia del señor, que incluso la mamá de 98 años la rescataron, una de las viviendas aledañas a ese bar, ahí por el Teatro José de la Cruz Mena. Bueno, la familia de Antioquio Manuel Altamirano, un abogado muy conocido en León. A propósito de abogado, qué alegrísimo. Por fin la corte actuó
y le canceló la licencia al delincuente de Manuel Urbina Lara. Qué bueno. Ese es un delincuente. No solo es porque asaltó la embajada de Nicaragua en República Dominicana, ¿te acordás? Ya por 92, por ahí, 93. Sino porque es un delincuente y tiene un montón de quejas en la corte por robarle miles de dólares a clientes supuestamente que les va a llevar el caso, no se lo lleva, se roba los reales. Entonces, algunos clientes se cansan de pedir la devolución y no acuden a la instancia correspondiente, pero otros sí han acudido. Y este delincuente que paga periodistas ahí en el Canal 10, al jefe de prensa y al reportero, les pagaba para estarlo sacando a cada rato. Les pagaba. ¿Ya? O sea, pauta publicitaria, entrevistarlo por cualquier motivo, sacarle cualquier caso a los dos venaderos que están allí en el Canal 10. Pero bueno, ya le cancelaron la licencia. Magnífico, está delincuente menos. Antes de entrar a Bolivia, pero es que creo que hay que estas son cosas que debemos resaltar, viralizar, como se dice ahora. El otro día hablábamos de la incidencia del cáncer en la mujer. Hablábamos de 3 a 5 mujeres diarios se le detecta cáncer ahí en el Berta Calderón. O se atiende porque ahí llevan cáncer. ¿Sabe cuánto cuesta el tratamiento de la quimio, de la radioterapia y todo lo correlativo? Tratamiento para cáncer de mama. Entre 12 y 30 mil dólares, dependiendo de la gravedad. 12 mil a 30 mil dólares. El Estado de Nicaragua asume gratuitamente ese tratamiento. No le cuesta un centavo a las mujeres. En el Centro Nacional de Radiología de Berta Calderón. Echarle pluma a eso. Son 500 mujeres más o menos al año. El Estado de Nicaragua lo asume. El gobierno de Daniel Ortega lo asume. No se te olvide, ¿oíste? Cuando vengan todos estos crápulas a ofrecerte cielo y tierra, acordate de ese dato. Hay 20 mamógrafos en el país. Cada uno hace un promedio de 1,000 mamografías por año. 20,000 al año. Hay 22 laboratorios de patología. Es muy importante esto. Porque así le toman la muestra a la mujer para ya mandarlo al laboratorio y saber si es o no es maligno el tumor que le han detectado. Lo que antes habían 2 o 3 y te tardaba hasta 3 semanas. ¿Qué 3 semanas? 6 semanas. Te podía tardar un resultado. Y 6 semanas te puede significar la vida misma. Se hacen anualmente 586 cirugías de cáncer de mama, 580 radioterapias y 562 quimioterapias. Todo eso asumido por el Estado, por el gobierno sandinista. Acuérdate de esas cosas. Tenemos a Bolivia, pues. Son las 6 de la mañana con 43 minutos. Muchas cosas que hablar de Bolivia. Primero les vamos a repetir los datos que ofrecimos en el noticiero. Los que no lo han escuchado, pues aquí se los vamos a ofrecer. Son datos parciales, son datos provisionales. El conteo se interrumpió, no el conteo. La publicación de los resultados se interrumpió más o menos a las 7 de la noche, hora de Nicaragua, cuando llevaba escrutado el 83.76% de las actas verificadas y escrutadas. Aunque había llegado hasta el 89% de actas, todavía no había sido verificada más o menos un 6%. Entonces ya verificadas y escrutadas, 84% de las actas. O sea que falta el 16% por computar, 16% de votos. En ese 16% está la inmensa mayoría del sector rural de Bolivia, que representa más o menos el 25% del electorado, más o menos.
Evo tiene el 45.28%, el candidato de los gringos tiene el 38.16%, o sea, la diferencia es un poco más de 7 puntos. Según la Constitución de Bolivia, gana en primera vuelta aquel candidato que logre el 50% más un voto o, en su defecto, que logre más del 40% de los votos con una distancia mayor a 10% sobre el segundo lugar. Entonces estaríamos hablando de este segundo caso. Si Evo no logra la mayoría absoluta con el resto de votos que falta por contabilizar, necesitaría tener 10 puntos de diferencia sobre Carlos Mesa, el candidato de los gringos. En este momento la distancia es de 7 puntos, le quedan 3. Es probable que lo logre porque el voto rural es el que falta y en el campo Evo habitualmente en todas las elecciones que ha concurrido desde que la ganó por primera vez en el 2006, en todas las elecciones, habitualmente en el sector rural Evo Morales gana con el 80-85% de los votos. Entonces es muy probable que en ese 16% que falta por contabilizar, Evo logre el 3% que le hace falta y pueda ganar la presidencia sin necesidad de segunda vuelta. En caso contrario, se concurre una segunda vuelta. El candidato de Estados Unidos está aliado, obviamente, ya saben con quiénes, pues todos los ONG habidos y por haber, ¿verdad? Parte de la jerarquía católica, por supuesto, Estados Unidos, la OEA, etcétera. ¿Cuál es la explicación que ofreció el Tribunal Electoral Boliviano para haber interrumpido el conteo? Dice que empezó a contabilizar ya los resultados oficiales definitivos de cada tribunal departamental y que no podía sostener los dos conteos de manera paralela. Entonces prefirió ya tener resultados en firme con los resultados oficiales de cada tribunal electoral. Son 9 departamentos en Bolivia. Prefirió ese escrutinio para darlo a conocer cuando ya lo tenga al 100%. Probablemente eso ocurra al final de hoy o la mañana de mañana. Mientras tanto, la incertidumbre si hay o no hay segunda vuelta. Ahora bien, de acuerdo a las proyecciones, una cosa adicional, el tercer lugar hubo una sorpresa. El Partido Demócrata Cristiano, que es de un pastor presbiteriano, evangélico, de origen coreano, llamado Chi Hyun-chung, obtuvo el 8.77% de los votos. Es decir, 436,000 y todavía no está cerrado, o sea, va a llegar al 500,000. Sorpresa mayúscula, nadie lo esperaba en Bolivia. Estás hablando que emerge como un poder político también el sector evangélico, como ha ocurrido ya en Costa Rica, en Brasil, los más significativos. Interesante. El resto de candidatos, Óscar Ortiz, que es un senador de Santa Cruz de extrema derecha, obtuvo el 4.41%, ya endosó ayer a Carlos Mesa en una eventual segunda vuelta que está por verse, pues. Alrededor del 5% entre votos nulos y blancos, más o menos lo habitual en toda elección, y la participación fue casi del 90%, casi el 90% de los 6.974.000 bolivianos inscritos, es una salvajada, llegó a votar. Una participación altísima, altísima. Otro resultado que es importante es en el Congreso. En Bolivia hay Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Entonces, en el llamado Congreso, hasta a partir de ahora se va a llamar Asamblea Legislativa Plurinacional, son 130 los diputados, y ahí el Evo habría logrado 64, es decir, estaría
al borde de la mayoría absoluta, pero no de los 2/3 que había logrado, que había conservado durante todos estos años, pero estaría al borde. 66 sería la mayoría absoluta y es muy probable que lo logre. En los senadores sí tiene la mayoría absoluta, porque ya tiene asegurado 19 de los 36. O sea, la mayoría absoluta es exactamente 19. Son muy buenos resultados, excelentes resultados, habida cuenta de varias cosas. Miren, uno lleva 14 años en el poder. 13, pues. O sea, cualquier partido político se desgasta, cualquiera. Más aún cualquier líder se desgasta, es natural. Se acumulan las cosas, etcétera. 2. La campaña que ha enfrentado Evo de hace más o menos 4 años ha sido feroz. Lo último que hicieron fue inventar, porque es un invento, que Evo era el responsable del incendio de la Amazonía boliviana y que por culpa de él se habían perdido más de 1 millón de hectáreas de bosques. Y lo culpaban porque él había autorizado la extensión de la frontera agrícola. Y es una mentira el tamaño de la catedral, porque la frontera agrícola se ha extendido hacia la parte chilena o peruana, pero no hacia la parte brasileña. Y todo eso era selva virgen. Pero la maquinaria mediática al servicio del proyecto gringo logró sembrar esa idea. Por redes sociales y por medios de comunicación. Lograron sembrar esa idea. Esa es la última, pero hay un montón. Eso mermó el respaldo a Evo, sobre todo en los sectores medios. Este es un fenómeno interesante. Nosotros lo hemos también visto aquí en Nicaragua, ¿verdad? Fíjense bien en esto. La clase media en estos 13 años de gobierno de Evo, la clase media ha crecido del 35 al 58% de la población. O sea, producto de las políticas económicas y sociales del gobierno de Evo Morales, la clase media se duplicó, ¿verdad? Generalmente este fenómeno social, socioeconómico, se transforman en un fenómeno político conservador. Es decir, generalmente cuando ocurren estos fenómenos, esa nueva clase media se vuelve conservadora en términos ideológicos y políticos. Eso es un fenómeno analizado en muchas elecciones, no solamente donde hay una izquierda revolucionaria que se postula, sino donde hay distintos partidos. O sea, la clase media se voltea, sobre todo la clase media emergente. Fíjense, miren los logros que impresionantes de Evo, y aquí voy a llegar a otra conclusión. La pobreza se redujo del 60% cuando asumió la presidencia Evo la primera vez al 36.4% el año pasado, en términos absolutos. Eso lo digrega en extrema pobreza y en pobreza general. Es una reducción espectacular, 30 puntos menos. Decía un experto del Banco Mundial, es imposible reducir la pobreza, eliminar la pobreza en tan corto periodo. Se requieren por lo menos 3 décadas para exterminar, para acabar con la pobreza en una sociedad del tamaño de la boliviana, que son más o menos 9 millones de habitantes. Interesante dato. La inflación la recibió en 12%, 13%, ahora está en menos del 2%. El desempleo era del 8% cuando llegó Evo, ahora es del 4.8%. El analfabetismo, 13% cuando llegó Evo, ahora es 2.4%. 2.4%. Fíjense, la riqueza que producía Bolivia era, cuando llegó Evo, 9.574 millones de dólares. Ese era el Producto Interno Bruto. Hoy en día es 44.000 millones de dólares, es decir, 5 veces más.
Y te puedo seguir dando indicadores, pero ¿qué quiero decir con todo esto? Que los resultados económicos y sociales positivos por sí solos no te garantizan triunfo. Si no hay de por medio una maquinaria política que haga el trabajo político y la concientización del electorado, no hay forma de convertir ese bienestar en votos. No hay forma. O sea, los resultados positivos por sí mismos no te garantizan triunfos electorales. Tenemos que extraer lecciones. Si no hay maquinaria que acompañe esos resultados, que transforme en términos ideológicos esos resultados, no hay una maquinaria del partido, de los movimientos sociales, todo lo demás, no hay manera que eso se traduzca en triunfos electorales. Esto es muy importante. Con todo y que Evo gana, claro, pero Evo gana a pesar de la feroz campaña en su contra, a pesar del desgaste, a pesar de los errores cometidos, como el famoso referéndum, más otras cosas, a pesar de todos esos errores, o sea, Evo tiene suficiente capital para haber ganado las elecciones y muy probablemente en primera vuelta. Menor que los porcientos de otros años. Entonces ahí encontrar la explicación en todos esos fenómenos que te acabo de describir. ¿Por qué ocurrió eso? Por todo lo que te acabo de ofrecer, en mi opinión. ¿Verdad? Decía Álvaro García, le preguntaron por qué el éxito de Evo, además de que es el primer presidente, el primer político en Bolivia, esto es muy importante, que gobierna para todos y no solamente para la clase pudiente, como ocurría con todos los demás presidentes antes de Evo. O sea, esa es una virtud de los revolucionarios nada más, que una vez que ejercen el poder, no lo ejercen para la minoría o la mayoría, no importa, que lo llevó al poder, sino para todo el mundo. Eso no ocurre con los presidentes que obtienen el poder con un proyecto político capitalista y con una fuerza política burguesa. No ocurre. ¿Quieren prueba? Échenle un vistazo a lo que pasó aquí con la Violeta Chamorro, con Arnoldo Alemán y con Enrique Bolaño. ¿Para quién gobernaron? Para su clase. Y los demás al abandono, a explotarlos al máximo posible. Esa es una prueba, pero es que vos podés encontrar esa prueba en todos los procesos políticos de cualquier país del mundo. En cambio, cuando llega un revolucionario, como ocurrió con Daniel, se gobierna para todos y todo el mundo prospera. Hasta que se le ocurrió al COSEP creerle el canto a los somocistas, se embarcó con ellos, se hizo somocista y mirá lo que les pasó. Se quebró el proyecto de desarrollo de todos. Entonces, Evo, con esa visión desde su naturaleza de clase, empobrecido, indígena, desde esa naturaleza, gobierna para todo, con visión de país, sin exclusiones. Esto es muy importante. Claro, quienes constituyen la mayoría de Bolivia, los indígenas, ¿cuántos son? Más del 60%, alrededor del 65%. La inmensa mayoría de ellos, cuando él llegó al poder, en la miseria. Hoy en día eso ha cambiado. Pero no gobernó solo para los indígenas, sino que gobernó para todos a lo largo de estos 14 años. 13 años. Entonces, además de todo ese contexto que te decía Álvaro García que hay tres aspectos que él resalta como la palanca que le ha permitido el salto de calidad en el desarrollo económico social a Bolivia. 1, la nacionalización. 4 son la nacionalización de los principales sectores generadores de excedente económico, es decir, los principales rubros del país que le generan divisa a Bolivia. Gas, petróleo, las minas, ¿verdad?
las telecomunicaciones, la electricidad, las minas no, porque no son parte del Estado, pero sí esos tres: gas, petróleo, energía, telecomunicaciones, en poder del Estado. Las ganancias le quedan al Estado y eso te sirve para inversión pública. Segundo factor, redistribución de la riqueza. ¿Con qué dinero? Con ese dinero que obtenés de esos recursos que están en poder del Estado. Con ese dinero hacer inversiones públicas, desde infraestructura como carreteras, puentes, escuelas, hospitales, centros de salud, universidades, todo eso te sirve para la redistribución de la riqueza, pero también por la vía del salario. El salario mínimo en Bolivia se ha más que duplicado en los últimos años, gracias a ese ritmo de crecimiento. La economía boliviana crece a un promedio del 4,5% anual. Y entonces tiene una ley, Evo. Si la economía crece 4,5 o más, los trabajadores reciben doble aguinaldo. El año pasado no se logró, no recibieron el doble aguinaldo. Este año es probable que lleguen hasta el 4,5 y van a recibir doble aguinaldo. Es decir, eso te garantiza una redistribución de la riqueza. Y el tercer punto que señala el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, es apuntalar el mercado interno, es decir, hacer crecer la circulación de mercancía, de producción interna, ¿no?, para estimular el consumo, entre otras cosas, la construcción, todo la oferta que puede haber en una economía como la boliviana. Y el último aspecto es importante aquí, estas cosas no las hemos logrado aquí en Nicaragua, que es articular, dice, el capital financiero, el capital bancario y el productivo. Lo que implica, dice Álvaro García, que el 60% de los ahorros que manejan los bancos lo utilizan para hacer préstamos a la producción. 60% de los depósitos. Aquí no hemos logrado eso. Para nada, pues. Evo Morales se ha planteado 5 desafíos. Primero, convertir a Bolivia en un país industrializado en pequeña, mediana y gran empresa. Segundo, garantizar salud gratuita, eficiente y oportuna. Tercero, tecnificar la educación. Cuarto, ayudar a que la juventud obtenga empleo. Y quinto, tener una justicia rápida y eficiente para todos. Son los desafíos de Evo. Ojalá que logre la victoria en primera vuelta, que se confirme esa tendencia, ojalá que sea así. Y por lo tanto, ojalá que siga progresando el pueblo boliviano con todas las lecciones que hay que aprender de todos los resultados. Pues hay que microlocalizar esos resultados, ¿verdad? Por departamento, por circunscripción, por ciudad, por municipio, etcétera, pues. Y seguramente los bolivianos lo van a hacer con mucho rigor. Vamos a hacer una pausa y regresamos para que hablemos de Chile, que está encendido Chile. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Antes que hablemos de Chile y actualicemos, porque hoy se supone que están paralizados todos los puertos, ¿verdad? Porque se incorporaron los sindicatos portuarios. Pero antes de eso, es que el sábado hubo un evento muy importante en el norte del país. El ejército arrancó el plan de protección de la cosecha cafetalera, que se hace año con año, desde hace muchísimos años, pero que adquiere particular importancia ahora por el contexto que estamos viviendo. Entonces hubo un acto con 2,000 productores, no jugando, 2,000 productores de café. Todos los alcaldes del departamento de Jinotega, todos los alcaldes del departamento de Matagalpa y hasta el de Paigua llegó allí.
un acto muy bonito. Pues estuve escuchando los discursos de los dos productores que hablaron, uno de Jinotega y otro de Matagalpa, y el discurso del general Avilés, y tengo aquí algunas anotaciones sobre esos tres discursos. Bueno, además el ejército anunció de que, según anunció el general Avilés, pues que el plan va a abarcar no solamente Jinotega y Matagalpa, sino también Nueva Segovia, Madrid, Estelí, Managua, Carazo, Huaco, Granada, Masaya y el municipio de Nueva Guinea, donde ahora se cultiva café de baja altura, que le llaman. Dice que el general Avilés que son 1.500 efectivos los que hay en toda esa zona, pero que van a incorporar 2.000 más para totalizar 3.500 oficiales y soldados del ejército protegiendo la cosecha cafetalera. Dice el general Avilés, no vamos a permitir retroceso en la seguridad que tenemos en el campo. No vamos a permitir que vuelvan a estos territorios los secuestros y los asaltos. No vamos a permitir que vuelvan a estos territorios las extorsiones y los crímenes atroces que se cometían volándoles cabeza y las dejaban en los cercos de las fincas para intimidar a nuestros productores y obligarles a pagar las extorsiones. ¿Te acuerdas de eso? Tiempos de Somoza. Eso no va a pasar más. No lo dijo el general Avilés que era el tiempo de Somoza, pero yo te lo digo, pues. Esos tiempos ya pasaron y no permitiremos que vuelvan jamás. Entonces dice el general, seguramente lo que estoy diciendo va a ser criticado, seguramente por lo que estoy diciendo vendrán críticas de quienes desde cómodas oficinas y sin conocer los esfuerzos de nuestros trabajadores y productores quieren que el ejército de Nicaragua no brinde apoyo firme a su seguridad como lo hemos hecho desde hace muchos años. Los que nos critican quieren que salgamos del campo y yo, a esos que nos critican, les pregunto si ellos están dispuestos a arriesgar la vida por los productores y trabajadores del campo. A esos que nos critican les pregunto si van ellos a asumir los riesgos que implica hasta perder inclusive la vida por mantener la seguridad rural. Nosotros en el ejército estamos bien claros que jamás harán nada por ustedes, como lo estamos haciendo nosotros los que tenemos que ver por la seguridad de nuestro país. A nuestros productores y trabajadores del campo les manifestamos que si hay alguien que a quienes escucharemos críticas sobre lo que hacemos, será ustedes, porque con su trabajo diario saben lo que cuesta producir y ganarse la vida. En otras palabras, dice el general Avilés, me vale lo que digan todos esos burócratas de escritorio y políticos de oportunidad, no lo dice él así, lo digo yo, pero me vale lo que ellos digan. Lo que me importa es lo que digan los productores y los trabajadores. Lo que ellos digan no nos importa. Bien dicho. Bonito lo que dijo Federico Elster Juki, un pequeño cafetalero de Jinotega. Dice, le agradecemos al ejército el apoyo, desde el primer mando superior hasta el último soldado. Y saludamos a la policía, hasta el último escalón de mando de arriba, hasta el último policía de su cargo, dice. En su cargo, perdón. Fíjate que este hombre recordó una frase, yo no me acordaba, pero es verdad. Una cosa que dijo Alemán. ¿Te acordás la crisis del café que hubo? Al final del mandato alemán, principio de Bolaño. ¿Se acuerdan de eso? Por la caída descomunal de los precios, estrepitosa. Bajó como a $70 el quintal, muy por debajo de su costo de producción. Entonces Alemán les dijo que lo que debían hacer era cortar todos esos cafetales y sembrar maíz. Dedicarse al maíz, así le dijo. Y el café es la actividad agrícola que mayor cantidad de empleo genera. Y la segunda actividad que más divisas genera. Pero bueno, también hubo crisis del café. ¿Te acordás que se terminó en el 80? La Roya destrozó los cafetales de la meseta de Carazo y se metió allá en el norte. Ahora también hemos tenido roya en varias zonas de Jinotega, de Nueva Segovia, de Matagalpa, en Carazo. Pero bueno, dice, se puede trabajar y erradicar la delincuencia en esta cosecha para que podamos trabajar a los productores. Para que podamos trabajar los productores. Y le digo a los productores que trabajemos con la policía y el ejército, dice este productor. Lo mismo decía Julio César Canales, que prometió que, dice, él calcula que este año
quizá el próximo año se llegue a 3 millones de quintales que se produzcan en Nicaragua. Y la meta es llegar en 5 años a 5 millones de sacos, elevando la productividad, sobre todo del café. En Nicaragua es muy baja. Dijo muchas cosas más, pero buen acto ese del ejército, con mucha gente. Lo que más me llamó la atención fue el chimbazo de productores ahí, mano. Hablemos de Chile, pues. Son las 7:15. ¿Cuántas universidades públicas han sido quemadas en Chile, vos? ¿Cuántos centros de salud? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántas mujeres han sido violadas por los manifestantes? ¿Cuántos policías han sido secuestrados, torturados y asesinados por los manifestantes en Chile o en Ecuador? ¿Cuánto? Ninguno. A todas esas preguntas, ninguno. En Chile lo que han quemado son los peajes, eso sí. Las estaciones de metro, eso sí. ¿Saben cuánto cuesta el pasaje? El pasaje en metro ahí en Chile. Con este aumento que hicieron, $1.17 por pasaje. O sea, está hablando de 50 pesos más o menos. Por pasaje. Y hay gente que tiene que transbordar 2 y a veces hasta 3 líneas. El metro es el principal transporte público que hay en Chile. Además es grandísimo. Uno de los mejores de América Latina es el chileno, hay que reconocerlo, pues. Grandísimo. Entonces por eso es que golpeó tanto. A ver, ¿qué fue lo que pasó en Chile? A ver, se lo resumo. Lo que pasó la semana pasada. Aprueban un incremento al metro, al pasaje del metro, que no lo publicitan en la hora de mayor consumo de noticias del público. Los noticieros estelares de televisión, o en las redes sociales, o en los diarios en primera plana, sino que escondieron la noticia. Y de pronto, el chavalero, sobre todo los estudiantes, pues, llegaba a la estación de metro a adquirir su boleto o quería utilizar el que ya tenía comprado y se encontraba con que había un incremento del 30%. Ni cuenta se habían dado porque no es que no lo dieron a conocer, lo escondieron la noticia. Entonces, en un instituto de Santiago, la capital de Chile, tomaron la iniciativa, un instituto muy grande, de saltarse los torniquetes, es decir, o sea, que como esos torniquetes que a veces tienen los buses aquí en Managua, eso hay en todas las estaciones de metro, en cualquier metro del mundo, pues. Entonces la iniciativa era saltarse el torniquete para no pagar. Y lo comenzaron a hacer en un instituto. Después se le sumó otro, después varios más. Total que se hizo un movimiento masivo. En la medida que se iba haciendo un movimiento masivo, les caían los carabineros, que es el equivalente a la policía. Les caían a palo. Incluso Piñera en algún momento los calificó de delincuentes. Antes que pasara la explosión del viernes. Porque eso fue creciendo poco a poco, toda la semana. Comenzó un instituto, después llegaron 10, después todo el mundo. Y es cuando se desata el bochinche el viernes. Esa es la gota que derrama el vaso, pero no es la causa fundamental de lo que está ocurriendo. Ahí hay una suma de todo. Fíjense, ustedes han visto lo que ha estado pasando en Barcelona también. En Barcelona es otro motivo. Se lo cito por lo siguiente. La sociedad chilena tiene una cosa en común con la sociedad del Estado español. La sociedad chilena tiene la marca de Pinochet hasta la última de sus estructuras estatales. La Constitución, toda la organización del Estado es pinochetista. Ese poder judicial formado por Pinochet, y es la escuela de Pinochet, el ejército, los carabineros, todo eso tiene el sello pinochetista, es decir, de la dictadura militar, es decir, del golpe contra Allende, es decir, de la CIA y del Departamento de Estado
y los servicios de inteligencia de Estados Unidos tienen el sello al servicio del gran capital chileno. En Chile son 20 familias las que detentan la riqueza del país. 20 familias. El 70% de los chilenos ganan menos de $500 mensuales y los gastos se te sobrepasan fácilmente al mes $800 en una familia. Perdón, ¿cómo hacen? Voy a tomar agua. ¿Cómo hacen? Se endeudan, tarjeta de crédito. Así es que sobreviven los chilenos. 70% de los chilenos ganan menos de $500 al mes. ¿Verdad? Pero además, le acaban de subir a la factura de energía eléctrica el 10%. El agua está privatizada. Hay una sequía que afecta a todo el norte de Chile, parte del centro de Chile, donde está Santiago, que lleva 10 años de sequía, que afecta incluso a Santiago. Santiago, el 80% menos de lluvia ha recibido este año. ¿Qué significa eso? Se agotan las fuentes de agua potable. ¿Y qué significa eso? Resulta que en Chile el agua está privatizada. Entonces los ricos se adueñan de los ríos tienen dueño, el manto acuífero tiene dueño, son los ricos, sacan todo el agua para sus campos de golf, para sus piscinas, para sus jardines y dejan a la gente sin agua. Eso ocurre en todo el norte de Chile. Imagínate que ya van más de 34,000 cabezas de ganado que han muerto de hambre y de sed, porque no hay pasto, no llueve, y tampoco hay agua. Entonces, los campesinos están saliendo en masa de toda esa zona, buscando dónde sobrevivir, abandonando sus parcelas. Además de que ha cambiado, o sea, hay ríos completos secados, no solo por la sequía, sino porque le sacaron el agua completa a los ricos. Es verdad, ustedes pueden revisar literatura al respecto, reportajes, lo que ustedes quieran. Ahí en internet encuentran un montón de información sobre lo que les estoy diciendo. Entonces, es una suma de muchas cosas. Es la represión por todo. Y además está la corrupción. Les voy a contar 2 casos de corrupción. Corrupción, bueno, espérame, antes de la corrupción, el caso de la seguridad social. Aquí nos quejamos por la reforma que había el año pasado, ¿te acordás? Y por la que hubo después. En Chile inventaron la privatización de la seguridad social en toda América Latina. En Chile inauguraron el neoliberalismo. Fue el laboratorio del neoliberalismo, fue Chile. Después lo extendieron al resto del mundo. Pero bueno, ahí inventaron la privatización de las pensiones. Entonces, ahí no, el patrón no cotiza. Cotiza el trabajador. Pero no es para que tengas una pensión al final de tu vida laboral, sino que es un ahorro y es según lo que cotizaste, eso es lo que te van a dar y ahí muere. Y cada mes, por la cotización que vos le pagué a la aseguradora solamente porque vos le des esos reales se queda con el 3%. Solamente por eso. Y del dinero que vos depositas, que lo juntan con otro dinero, las aseguradoras pueden hacer lo que les dé la gana y nunca te dan parte de su ganancia. O sea, un negocio es descomunal. Pero entonces vos tenés montones de viejitos que no les da la pensión porque su salario era ínfimo. Entonces lo que al final reciben es una nada. Tienen que seguir trabajando, pero es que es peor. La salud está privatizada. El 60% de la población chilena no puede sufragar los gastos de salud. ¿Me entendés? O sea, por donde quiera lo tienen del cogote al pueblo chileno. Pero le hacen creer que es una felicidad vivir en Chile. Que son desarrollados, se sienten, el chileno promedio se siente que está en la gloria. Ya se han ido dando cuenta poco a poco que eso no es así. Y esta es la explosión. Lo de la corrupción, la policía involucrada en un escándalo descomunal, el ejército en otro escándalo. A Piñera le han perdonado impuestos de una casa de lujo, impuestos de la renta. A una empresa, por aquí tenía ese dato, a una empresa le perdonaron miles de millones de dólares. Miles. Por ahí voy a
a recordar cuál es. O sea, estamos hablando de que son los ricos gobernando para los ricos a costillas de los pobres, y como su avaricia es cada vez mayor, van exprimiendo a los pobres hasta que hay un momento que estallan. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué pasa en ese movimiento político, en ese movimiento social que hay ahora? Ahí no hay. Piñera tiene un problema con quién va a negociar. Si no hay. Eso realmente ha sido autoconvocado. Eso es de verdad. Ahí no hay con quién negociar. No hay quien convoca, no hay quien organiza, no hay quien encabeza nada. Los cacerolazos se inventaron por las redes sociales, unánimes, el viernes, el sábado y ayer, unánime. El desafío al toque de queda, ¿sabes lo que es el toque de queda, no? Es decir, a partir de las 7 de la noche nadie puede salir a la calle. Y al que encuentran en la calle, lo cachimbean y lo meten preso. Sobran los videos que te demuestran eso. Desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Es decir, y la gente desafiándolo ahí en su vecindario. Tocando paila, gritando, lo que sea. Van entre 8 y 10 muertos. Según la fuente, 8 a 10 muertos. 1.700 presos. Pero además, hay testimonios de la brutalidad policial, testimonios fílmicos y testimonios orales de la gente que ha caído presa, que te ponen los pelos de punta. El 10% más rico de Chile gana 40 veces más que el 90% de los pobres. Así de brutal es la desigualdad social en Chile, pues. Dice un compañero chileno que se llama Jorge Zamora: cuando nuestros parlamentarios millonarios tienen que legislar para ganar más dinero, ahí se les olvida que son unos de izquierda y otros de derecha, para terminar actuando como integrantes de una afilada banda de ladrones a espaldas de la ciudadanía. Sigo, pues. Entonces, otro escándalo de corrupción, una papelera, bueno, que produce papel para escribir o para otros fines y papel higiénico. Se puso de acuerdo con las otras empresas que producen papel higiénico y entre todas se pusieron de acuerdo y ¡pum!, le subieron el papel higiénico. El doble. Entonces, descubrieron, después de varios años, tuvo que admitir, tuvo que pagar una indemnización, una multa grande esa empresa, pero ya lo explotó a todo el mundo. Así de sinvergüenza son. Dice, el sistema de salud solo cubre el 60% de las prestaciones y es más caro, el triple más caro para las mujeres que para los varones. Pagar la salud en Chile les resulta 3 veces más cara a las mujeres que a los varones. Ese es el paraíso chileno. El jueves, Sebastián Piñera le estaba dando una declaración a Financial Times, un diario británico, de que era un oasis de tranquilidad y de prosperidad Chile el jueves. ¿Hace qué? 5 días. Y al día siguiente el pueblo de Chile le pegó en la cara. Entonces, ahora viene es que es típico de la actitud de un millonario. O sea, que Piñera es uno de los más ricos de Chile. Entonces el tipo sale en televisión el sábado y dice que este es un enemigo implacable, poderoso, que están en guerra contra ese enemigo. Y lo peor del caso es que es la gente. ¿Ha habido vandalismo? Sí, pero no ha sido el vandalismo la norma de la protesta popular. Ha habido, sí lo ha habido. Pero lo que ha habido sobre todo es violencia popular contra determinados objetivos. Los supermercados que han sido quemados, ahí murieron 3 personas en 2 supermercados diferentes. 3 personas, solo ahí. Los supermercados y otras, por ejemplo, la empresa de energía eléctrica que la quemaron el viernes, o el diario, la sede del diario El Mercurio, en la segunda ciudad en importancia de Chile, que es Valparaíso, esas 2 fueron violencia popular. ¿Qué? Y eso, tienen derecho a la otra violencia y el pueblo no. Esa es otra cosa. Entonces, pero ¿qué ocurre? Que la televisión, sobre todo la televisión y los diarios chilenos que están al servicio de ese poder de la oligarquía chilena, lo han
exacerbado la difusión de las imágenes de los saqueos para dar la sensación que están en manos de la delincuencia y que entonces hace falta que el ejército esté, que viva el ejército, que venga el ejército, que la gente termine aclamando al ejército. Esa es la idea de Piñera y de todo su claque. O sea, que la gente diga necesitamos al ejército. En este momento hay un rechazo total al ejército. A los mayores les recuerda a Pinochet, es inevitable, a los que vivieron el golpe de Estado, horrible para ellos. Resucitar esas imágenes con el ejército ahora en las calles. Entonces el problema, repito, para Piñera es, ¿y con quién negocia? Dice que va a hablar, ¿y con quién? Entonces los sindicatos por eso empiezan ya a sacar la cara. Aquí estoy. Se supone que hoy paralizaban toda la actividad portuaria. Eso habrá que ver si esto es cierto. Pues los sindicatos del metro desde un principio dijeron que los estudiantes tenían razón antes que estallara todo. Antes que estallara todo el viernes, ya lo habían dicho. Los estudiantes tienen razón, es una barbaridad lo que se hizo y esto es contra los pobres, etcétera. Los sindicatos del metro, pero no son el interlocutor de los estudiantes. ¿Me explico? Y además hay un fenómeno ahí en Chile, lo último que quiero decir sobre esto. Hay un fenómeno. La izquierda está, entre comillas, la izquierda parlamentaria, por decir de alguna manera, está tan cooptada por el neoliberalismo, por las ideas del neoliberalismo, que tienen coincidencias con la derecha en el tema de Venezuela, por ejemplo. Están contra Maduro. Para darte un ejemplo, pues. O sea, les hace falta 4 dedos de frente. Por cierto, creo que ya salió el avión de Venezuela llevando los activistas venezolanos para que vayan a hacer disturbios. No sé a quién le toca ahora, tal vez. ¿Será Panamá? ¿Será Uruguay? ¿Será Paraguay? ¿Será Dominicana? ¿Será Puerto Rico? Porque como dicen que Maduro es el culpable, ya lo llevó a Puerto Rico, ya lo llevó a Haití, ya lo llevó a Ecuador, ya lo llevó a Honduras. Tocará, no sé dónde, tocará Dominicana, pues, o Panamá, o Costa Rica, no sé. Tan estúpidos que son. Pero bueno, esa izquierda, entre comillas, parlamentaria chilena, se había sumado al coro diciendo que en la rebelión social que hubo en Ecuador estaba la mano de Maduro. No sé si ahora van a decir lo mismo en su propio país. O sea, así de estúpido y de torpe, pues. ¿Qué va a pasar? Impredecible lo que va a pasar en Chile. Impredecible. ¿Por qué? Porque no hay interlocutor, no es ese un movimiento político, eso puede agotarse rápidamente. Así como comenzó, se puede apagar. ¡Pum! Como llamada de petate. ¡Pum! Puede ocurrir así, o puede que vaya dando forma. Estos 3 primeros días han sido una rebelión total. No es cierto que solamente un sector, no es cierto. Aquí les tengo la declaración de una amiga chilena. No vamos a dar su nombre, no vaya a ser, ella no sabe que lo vamos a transmitir. Esto fue, ella lo mandó ayer en la mañana. Ayer en la mañana. Tiene vigencia porque da algunas explicaciones de lo que está pasando. Escuchemos. Hola Francisco, gusto en saludarte. La verdad es que la situación nuestra es súper caótica. Fue un cúmulo de cosas que decantó en lo que seguramente tú estás viendo ahora a través de la televisión. Gran parte del país está con toque de queda. Ha habido, quien se levantó fue el pueblo. Lo que tú ves en televisión, lo que dice la prensa, lo que dice el gobierno, no es tan así. Aquí no hay un lumpen, no hay grupos de encapuchados que van a hacer destrozos o desmanes. Aquí quien alzó la voz fuimos todo el pueblo de Chile que está con mucho descontento, que estamos pasando por situaciones súper complejas. En el norte de Chile no hay agua, mientras los más adinerados conservan el agua de los ríos y de los esteros para llenar sus piscinas, para regar sus jardines.
los agricultores están ya sin huerto, sus animales están muriendo de sed y de hambre. En el sur de Chile tenemos casos muy similares, ya no tenemos nada, todo el país casi ha sido vendido, entonces es una lucha que decantó ahora con el alza del valor del metro para los estudiantes y faltaba solo que algo sucediera para que Chile entero se movilizara. En este preciso instante, aquí en mi pueblo, suena la sirena, hay incendios. Tú sabes que esta zona fue una zona complicada para el 73, Neltume, Carranco, Panguipulli, fue una zona compleja. Hoy día algo está sucediendo, estaba escuchando la radio, está todo en la nebulosa, no sabemos qué está pasando. Es muy probable, ya han anunciado que se suspenden las clases, estamos en la incertidumbre de no saber qué pasa mañana. Las estaciones de servicios de combustibles están atochadas, los supermercados están prácticamente cerrados, los poquitos que quedaban cerraron. Hoy día todos fuimos a comprar nuestros víveres para poder mantenernos un tiempo. Hay una incertidumbre, algo huele a muy mal. Dios quiera, y rezamos para que no sea así, Dios quiera que esto se vaya normalizando, eh, pero a cada minuto se complica más y más. Y el gobierno es tosudo, no quiere dar su brazo a torcer, eh, no sé qué decirte. Tenemos mucha, mucha pena, mucha pena. Nuestro país está en llamas a lo largo de todo Chile, estamos en llamas. Y así están nuestros corazones, con mucha pena. No sé si sentiste, pero en este minuto van pasando los carros de bomba por fuera de mi casa. Eso es lo que estamos viviendo con militares en la calle, con carabineros en la calle. Ya no tenemos, anoche fue una noche intensa, de mucha turbulencia. No sé qué decirte, Francisco, solo pedirte que reces por nosotros, por nuestro país. Un abrazo. ¿Estamos claros? Esa es la situación ayer. Ya son 11 los muertos confirmados. La última información que estaba registrando. 11 muertos confirmados. Ninguno a manos de los manifestantes. Los manifestantes en ningún caso están armados. Ni uno está armado. ¿Hay policía golpeados? Sí lo hay, con pedrada. Ninguno a balazo. Ninguno. Por cierto, como decía Carlos Fonseca Terán este fin de semana, me encantó. Dice CFT que ¿entendés la diferencia? Dice, en Chile quemaron un McDonald's y aquí quemaron la UNAM de Managua. No la quemaron, pues, pero la saquearon, la destrozaron. O la UNAM de Jinotepe. Para dar 2 ejemplos de universidad nada más. Y es verdad. O sea, a ver, decime, ¿qué negocio privado aquí? ¿Qué negocio privado de estos ricachones sufrió algo durante los tranques? ¿Alguna quema? ¿Cuál? Comparar nada más. ¿Contra quién es la rebelión real, pues? Ya te digo, pues, impredecible lo que pueda pasar. En Chile voy a ver si me da tiempo, vos, son las 7:38, es que yo quiero hacer esto. Cambiar de tema totalmente porque no quiero dejar de abordar siempre un tema de la historia de lucha del pueblo de Nicaragua. Entonces, me encontré por ahí un artículo, entonces dije, hombre, esto hay que contarlo. Me puse a investigar. Me encontré a Pablo Emilio Barreto, tiene bastantes datos sobre masacres ocurridas en los años, con la dictadura y también en los años 80. Hay una de fantasmas que es terrible, ahí se la voy a contar un día de esto. Pero está la masacre de Condega. Esto fue el jueves 3 de mayo, en la madrugada del jueves 3 de mayo de 1979. O sea, estás hablando 3 meses antes del triunfo de la revolución. 2 meses, a ver. 2 meses y algo más
del triunfo de la revolución, antes del triunfo. Entonces fíjense lo que pasó. La guardia llegó en la madrugada en Condega a la casa de dos hermanas, ya te voy a dar los nombres y eso. Voy a describir qué fue lo que ocurrió. Llegó a la casa de dos hermanas allá en Condega que vivían con sus respectivos esposos y sus niños a bordo de varios vehículos, acompañados los guardias de orejas somocistas, o sea, civiles, orejas somocistas de Condega. Después te voy a dar los nombres también. Se introdujeron a las casas y degollaron a niños y adultos. A uno de los varones los secuestraron y lo fueron a tirar lejos con unas huellas de tortura horrendas. ¿Por qué lo hizo la guardia? Porque le quería dar un mensaje a los colaboradores del Frente Sandinista. La guardia sabía que las dos hermanas colaboraban con la guerrilla. Entonces le quiso dar un mensaje al pueblo de Condé en general, a los colaboradores, a toda la población que colaboraba con el Frente, que eso les iba a pasar. ¿Y saben lo que ocurrió? Al día siguiente de la masacre, la inmensa mayoría de los varones en edad apta para la guerra, y muchas mujeres se fueron a la guerrilla. Se vació Condega. Esa fue la reacción. En lugar de amedrentarse, la masacre, además de causar horror y horrorizó a Nicaragua entera, lo que hizo fue redoblar la rebeldía del pueblo de Condega, porque por alguna razón el Frente siempre ha ganado en Condega, ¿viste? ¿A quienes asesinaron? Al matrimonio conformado por Aurabelia González Almendares y su esposo, que era un comerciante muy respetado ahí en Condega, Juan Francisco Guillén, y a sus niños, Rebeca Isabel, de 11 años, Eduardo, de 15 años, y Uriel Guillén González, de 13 años. En la otra casa, y el cadáver de Juan Francisco, lo fueron a encontrar en un lugar que se llama La Cruz, en la comunidad Laguna de Santa Rosa, al noreste de Condega. La otra hermana, Vilma González Almendares, hermana de Aurabelia, estaba casada con Julio César Castillo Ubao, un profesor de Condega, muy conocido. Y tenían un niño, Axel Castillo. Lo mataron a cuchillo a los tres, después de torturarlos. No fue que solo llegaron y degollaron, no, los torturaron a todos. Al peor, ¿verdad? Al comerciante, a Uriel Guillén. Ese fue el peor, el que se llevó la peor parte, Juan Francisco Guillén. Se llevó la peor parte, vivo se lo llevan, lo siguen torturando hasta que finalmente lo degüellan y lo tiran al noreste de Condega. Esto se conoce como la masacre de Condega. Paulo Emilio Barreto, que es muy acucioso, Paulo Emilio dice que quedaron identificados los orejas que participaron en esta masacre. Ellos son Juan Bautista Moncada, Jesús Rodríguez, Filemón Rodríguez, Luis Manuel Hurtado, Ernesto Gusén Montiel, Ernesto Lira Olivas, Agustín Valle, Juan Canales y Gabriel Moncada. Esto dice Paulo Emilio Barreto, ¿verdad? Entre todos ellos, más la guardia, son los que asesinaron a las dos familias. Aurabelia y Vilma González, las dos, eran fundadoras de AMPRONAC, que se había fundado en 78, de la Asociación de Mujeres ante la Problemática Nacional, ¿verdad? Eran muy activas, allí en Estelí, en Condega, en la zona de las Segovias, muy activas ambas, muy beligerantes, denunciaron las violaciones de los derechos humanos en toda esa zona, ¿verdad? Ante los medios, ante los organismos internacionales, eran muy, muy activas, no se amedrentaban, ¿verdad? El hermano de las dos muchachas, el ingeniero Raúl González, es al que apresan, era el colaborador del Frente y es el que va a traer a Juan de Dios Muñoz, ¿se acuerdan que se los conté aquí? Lo va a traer a la frontera con Honduras para llevarlo a Estelí.
Uno de los que participó en la reunión donde le dan esta instrucción al ingeniero González era un sapo, era un oreja desgraciado, maldito, que también es el mismo que denuncia a José Benito Escobar, y este criminal que fue capturado y fue juzgado después del triunfo de la revolución, este criminal denunció a Juan de Dios y al ingeniero González, los capturan antes de llegar a Estelí y a batazo de aluminio, así los asesinaron a los dos. Al ingeniero Raúl González, hermano de Belia y hermano también de Vilma, de Aura Belia y de Vilma González Almendares. No nos olvidemos de estas cosas. El Día de la Cruz de 1979, el 3 de mayo, la EBI y los orejas de la Guardia Somocista, la masacre de Condega. A las 7:45, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.